De la radio, las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico es siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Mi saludo de respeto, como siempre, a nombre de todos mis compañeros, fundamentalmente de mis invitados, a todo el público radio oyente, televidente, que a través de nuestras diversas plataformas nos está sintonizando en toda parte y lugar del planeta. El privilegio de nuestras instalaciones, de nuestra tecnología, nos otorga para difundir con humildad la posibilidad de que todo lo que aquí digamos, opinemos, informemos o ejercitemos una lectura, demos paso a un gran reportaje de todos los acontecimientos, sucesos y también lo contrario, insucesos que ocurren, por ejemplo, en el área del partido de gobierno. Las cosas parece que exacta y matemáticamente se han dividido en dos, calculando numéricamente, cuantitativamente incluso, de partirse en dos. Esto no es bueno para la democracia, no es bueno para nadie, pero esto se veía llegar. Y claro, para los periodistas que hemos transitado en esta profesión durante tantos años, hemos llegado a la conclusión firme, contundente, de que el poder es el poder. Y el poder es el que convoca. El poder es el que reparte. El poder no es que con esto nosotros estamos alineándonos con la posición del señor Patiño. Allá ellos es una guerra entre blancos. Pero refiero como una parte, como un ingrediente histórico, esto de que siempre cuando hemos notado decisiones tan fuertes como la que estamos comentando, el que gana es el que tiene el poder. Transitoria, como ocurría en la época correísta, Dios no quiera. Ese hombre con el poder absoluto era el dueño de todo el universo. Se quedaba corto, absolutamente corto, el sistema solar. Él pensaba en un universo más agigantado y lo dominaba. Lo dominaba a base de la palabra, de la convicción, de atemorizar a las partes, etcétera, etcétera. En esta vida todo se paga, decía la santa abuela que nos formó en todos los hogares que nos estamos escuchando. Son las 6:54, 55 minutos prácticamente, y nosotros queremos dar a conocer a ustedes, señoras y señores, lo que ha ocurrido en el área esta que la hemos privilegiado para esta primera hora. El hecho de que Carlos Pareja Llanuzelli, analizando el futuro de la colaboración con la Fiscalía,
ha logrado una declaración de abierta decepción de parte del señor ministro fiscal. No sé si lo haga de adrede para como advertir a su principal defensor, que nos honra con su compañía, como decirle, bueno, pues es problema de ustedes. Nosotros no necesitamos de la contribución que el COIP, o sea, el Código Integral Penal, lo denominó eficaz, con premio, de parte de las personas que, habiendo tenido roles protagónicos en los hechos que se van a investigar o se encuentran investigándose, pues se aperture un informe mucho más prolijo, con más detalles seguramente, con más circunstancias que puedan ilustrar a las autoridades de investigación, que en este caso vienen a ser los señores fiscales. Pero ayer advertimos, no sé si por estratagema o por realidad, al señor fiscal general de la República, que me importista a lo que ha hecho o a lo que ha contribuido el señor Carlos Pareja Yanuseli. Aquí está su abogado, les saludamos al doctor Reinaldo Zambrano y hemos pedido el concurso de un gran penalista que va a tener la bondad también de acompañarnos. Stalin Raza, académico, hombre muy conocido en los foros públicos. Y bueno, analicemos aquello, partiendo naturalmente con la valoración, si podemos llamar así, mejor sería la evaluación que hizo sobre el concurso de Carlos Pareja Yanuseli, el señor fiscal ayer. Es información de que hay que contrastarse. En el momento que se contraste, se establece si es efectivamente eficaz y eso aplica a un grupo de beneficios procesales. Hasta ahora no ha ocurrido eso. Hasta ahora lo que se ha entregado es una información exterior en algunos temas, tal vez con un mayor nivel de detalle, pero todavía muy precaria. No es una información todavía profunda, específica. Se han tenido varias reuniones de trabajo con él. Yo he dispuesto que incluso fiscales se instalen directamente con el señor Pareja para que recaben la información, cuáles son los elementos de corroboración que tiene, los datos, dónde podemos ubicarlos. Y todo eso es un proceso, pero en ese proceso no podemos decir que mientras ese proceso no concluya, no se está cumpliendo la cooperación eficaz. No se está cumpliendo la colaboración eficaz porque los informes otorgados por Carlos Pareja son precarios. Le consultamos al penalista que hemos invitado, con su permiso naturalmente, abogado defensor, doctor Reinaldo. Le consultamos a usted, doctor Stalin Raza, ¿qué quiere significar con informes o reportes o concursos precarios, actuaciones mínimas, sin ninguna importancia, sin ninguna significación para el conjunto de realidades que efectivamente en la ciudad de Miami o cerca de ella, en hora oportuna, ustedes recordarán con mis oyentes, Carlos Pareja Yanuseli fue el que abrió, digamos, este cofre donde él conservaba recuerdos que los pasaremos a escuchar después de breves instantes. Pero, ¿qué significan informes o reportes precarios para usted, doctor Raza? Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Reinaldo. Un gusto estar en este panel con usted. Buenos días a la audiencia que nos escucha. Mire, Gonzalo, a mí me parece que no se está cumpliendo con el objetivo que se tenía cuando el señor Pareja llegó al país. Y no se está cumpliendo para el señor Pareja y no se está cumpliendo para el país. El señor Pareja, cuando llegó al Ecuador, dijo que él venía a poner el cascabel al gato. Y de ahí para acá no ha habido ningún cascabel, han habido muchos gatos. Ya hemos visto que algunos han caído, pero no hay en realidad ningún cascabel notoriamente puesto a esos gatos, en primer lugar. Y en segundo lugar, yo pienso que... Han caído en desgracia, pero por otras iniciativas por otros elementos de juicio, ¿no? Así es. Y claramente cuando el señor Pareja
ha decidido suscribir un acuerdo de cooperación eficaz, lo ha hecho para beneficiarse de reducciones de las condenas y para beneficiarse de algunas cuestiones procesales que implica esto de la cooperación eficaz. Pero parecería ser, o no parecería ser, en los hechos lo que resulta es que al fiscal no le alcanzan los datos que el señor Pareja le está proporcionando para que se noten esos beneficios por los que el señor Pareja firmó el acuerdo de cooperación en los juicios que ya están avanzando. Entonces, pero perdone, ¿cómo determina la ley la eficiencia o la connotación eficaz? Bueno, dice que menciona, digamos, el correspondiente artículo del COI. Dice el artículo 491 que los datos que deben suministrarse deben ser precisos, verídicos y comprobables. Y claro, la calificación de la precisión, de la veracidad y de la comprobabilidad de los datos está a cargo del fiscal. Y el fiscal claramente debe hacerlos explícitos del momento en el que se están produciendo los procesos, las audiencias de juicio. Por las quejas que ha presentado la defensa del señor Pareja, esto no se está cumpliendo. Y no se ha cumplido. Sí, esto no se está cumpliendo. Y claramente esto es un mensaje desalentador para los futuros cooperadores eficaces en los próximos casos de corrupción. Esto denota que existe un problema estructural en la institución procesal esta de la cooperación eficaz. Instalada en el código. Instalada en el código, de la manera en la que se está haciendo. ¿Sin suficiente especificidad y claridad, tal vez? Porque al quedar a discreción del fiscal, además, bueno, el contenido... La calificación es buena, es mala, es regular, no es eficaz, no nos sirve para nada, prácticamente dice el fiscal. Pues, efectivamente, ¿no? Y los jueces se convierten en convidados de piedra frente a eso. Pero los jueces no hacen otra cosa que aceptar la postura del fiscal sobre la veracidad, la comprobabilidad de los datos que ha ofrecido el cooperador eficaz. Entonces, bueno, hay un problema estructural ahí. Además, se envía un mal mensaje para los futuros cooperadores eficaces que van a pensárselo muy bien a futuro. Pero van a decir, lo que estamos haciendo es engañados, utilizados, porque nos están ofreciendo beneficios procesales que a la final no nos van a cumplir. Y esto conspira claramente contra la posibilidad de descubrimiento de los casos de corrupción que solo son posibles en la mayoría de los casos gracias a estas cooperaciones eficaces. ¿A qué llamaría siendo fiscal, perdone, no por la comparación, perdone usted, con la forma como le pregunto, informes precarios? Como abogado de la República, como académico, ¿a qué denominaría usted informes precarios? Sí, a una información que no me sirva para poder seguir investigando los casos. Pero yo no creo que en un caso de tanta relevancia, alguien que tiene información privilegiada, como es el señor Pareja Yannuzeli, esté dando a cuentagotas la información o de manera precaria, más todavía sabiendo, como él sabe, que los procesos que se están siguiendo se están viniendo de manera inusitada. O sea, viene proceso tras proceso, audiencia tras audiencia, y claramente, si él quiere beneficiarse de la cooperación eficaz, deberá entregar información en este momento. Porque después, cuando ya estén las sentencias dadas, resulta imposible que esa cooperación eficaz se materialice. Es lo que está pasando en el caso de Cohecho. Yo no conozco... O sea, usted le da la razón al fiscal. No le doy la razón al fiscal. Si quiere hablar como nos comprometió públicamente, bueno, díganos, pero de asuntos relevantes. Ahí me permite, doctor Raza, ir a rescatar la opinión del abogado defensor. Usted, doctor, le dijo a su defendido, pero no de golpe, pues yo tengo que negociar, digamos, los contenidos de lo que Carlos Pareja Yannuzeli conoce. Es decir, trazó también su propia estrategia. ¿A cambio de qué? Pues porque de lo contrario va a decir permanentemente el señor fiscal, esto no es eficaz, no me sirve para nada. ¿Cómo que no le sirve para nada? Si le estoy dando tales y tales datos. Entonces, la reserva inicial es estratégica, sería la pregunta para usted, doctor Reinaldo. Bienvenido, buenos días. Buenos días, hola Gonzalo. Stalin, un gusto compartir este foro contigo. Es importante el que nosotros establezcamos y veamos las declaraciones del doctor Carlos Vaca Mancheno, fiscal general del Estado, en su contexto. En su contexto. En su contexto general. Entonces nosotros, si bien es cierto, la prensa toma
ciertas palabras de las versiones de la declaración del doctor Vaca, no se toma todo en su consideración cuando nosotros lo que hemos establecido dentro de un proceso de cooperación eficaz es ilógico que yo no dé información que va a ser valedera. Si yo sé que tiene que ser contrastada y verificada para después beneficiarme, sería por lo menos infantil el que yo solicite la aplicación de un convenio de cooperación eficaz sin haber proporcionado información, por Gonzalo. Ahora, naturalmente, nosotros tenemos que darnos cuenta que por la institución de la cooperación eficaz, toda la información es reservada, toda la información solo puede ser procesada a través de ya todos los escenarios. Posiciones de una relación informativa ya comprometida en la persona del señor fiscal. No, o sea, nada que ver. Lo que yo le digo a la audiencia, y es mi obligación periodística, es decirle, el fiscal como que no se mostraba interesado en conocer profundidades, detalles específicos que le sirvan a él para cambiar de una opinión, porque él entró con una opinión, con un relato, con una asociación de ideas preliminar, y luego, con todo lo que nos dijo Carlos en sus declaraciones iniciales en la Florida, con eso entró. Entonces dijo, ahora sí me va a denunciar prácticamente todos los mecanismos que se utilizaron, las otras propuestas que le ejercitaron, en fin, o cómo fueron los hechos en definitiva. Sí, Gonzalo, el escenario es ese. O sea, justamente yo estoy explicando que naturalmente un tema de cooperación, como bien dice el señor fiscal, no es de un día para el otro. Y aquí nosotros tenemos un ejercicio sobre varios temas que se pueden comenzar a corroborar o cooperar. Y esos temas, cuando se entregan, tienen que ser analizados, clasificados, y después, a través de las técnicas investigativas establecidas en el Código Orgánico Integral Penal, los mismos tienen que ser comprobados y verificados. Eso ya no respeta, y eso no depende del cooperador, por favor. Yo no tengo el aparataje institucional de la Fiscalía General del Estado para hacer la corroboración de la información. La información es entregada, como le digo, lamentablemente por todos estos temas, porque parece que a los jueces se les ocurrió que algo sucedía y hay que poner las audiencias inmediatamente porque ya llegó Carlos Pareja y hemos estado casi un mes completo en audiencias. Si estamos un mes completo en audiencias, ¿cómo podemos seguir haciendo el tema de cooperación? Otra cosa que complicó gravemente la cooperación fue el hecho del traslado de Carlos Pareja a la cárcel de la Tacunga. Porque naturalmente la distancia entre Quito y la Tacunga, el tema de la seguridad de Carlos Pareja para sacar a las cooperaciones, el hecho de que esas instalaciones en la Tacunga no cuentan con las facilidades necesarias para poder realizar la cooperación, que no tenemos el acceso a que Carlos pueda hacer el tema de la cooperación, poder escribir por lo menos, porque en esa cárcel no hay cómo meter ni un esfero, ni un papel. Entonces complica sobremanera. Lo incomunican totalmente. Ahora incluso estamos nosotros sumamente preocupados porque a Carlos le tienen encerrado 23 horas del día. Le dejan salir 1 hora al pasillo, por Dios. ¿Qué interés denota usted en esa actitud? Realmente no, eso no depende de la Fiscalía General del Estado, nosotros consideramos obviamente, pero lo que está... Hay fuerzas o hay dinámicas a las que no les gustaría que haya la facilidad de transferir, digamos, información delicada de parte de señor Pareja y Araceli a los jueces correspondientes, con especialmente al investigador fundamental. Con todo este escenario, Gonzalo, nosotros vemos que de parte de quien maneja el tema carcelario en el Ecuador, algo raro está sucediendo, porque no es posible que una persona que tiene una cooperación le encierres 23 horas, no le dejes tener contacto con nadie y tenga 1 hora para caminar en un pasillo. O sea, ¿cómo podemos nosotros tratar así a alguien que supuestamente vino, se entregó voluntariamente a la justicia y firmó un acuerdo de cooperación que es público? ¿Quién tenía que dar esas garantías? Entonces, creo que el mismo fiscal. Nosotros obviamente hemos conversado y en esto sí tengo que ser muy sincero. La Fiscalía General del Estado ha estado con nosotros en este tema y ha estado realizando las gestiones para que no suceda esto con Carlos Pareja. Porque en realidad
Nosotros hemos estado en contacto con la Fiscalía, hemos dicho que ese trato no puede seguirse produciendo porque es imposible que así se coopere, que incluso es un trato inhumano el tener a una persona 23 horas encerradas en una celda, con el supuesto concepto de seguridad que es ilógico bajo todo punto de vista, teniendo en consideración en dónde se encuentra él y que no corre ¿De quién ha riesgo. sido esta responsabilidad entonces? Es del Ministerio de Justicia. La ministra de Justicia, mitad morenista, mitad correísta, ve cómo le ve la gente, ¿no es cierto? Entonces dice, no, esto tiene sus límites, esto no conviene que fluya con inmediatez, facilidad y verdad más que todo. Entonces le pone cortapisas al asunto. ¿Y usted ahí qué le aconsejaba, doctor Zambrano, a su defendido? Yo con Carlos el día de ayer que estuve reunido en la cárcel de La Tacunga, que incluso hasta para que el abogado entre piden permiso, que es algo ilógico. Todo procesado que tiene los juicios en marcha tiene derecho a conversar con su abogado sin que pida permiso el guía a nadie. Acá hasta para que entre yo, tienen que llamar por teléfono a decir, ve, le vamos a sacar de la celda para que hable con el abogado. Por favor, ¿qué pasa? ¿A quién hacen esa consulta? No sabemos, pues, será el director, al departamento jurídico de la cárcel, no tenemos idea, pero no creo que ahí a la ministra de está, Justicia. hay hasta una hoja pegada ahí que dice Carlos ¿Será Pareja el puede salir ministro una del hora. Interior? No sabemos. Hay una hoja pegada en la cárcel que dice Carlos Pareja puede salir una hora al día, y cuando sale Carlos Pareja todos les encierran. O sea, por favor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y esto sí es un reclamo público que nosotros hacemos. Y la Fiscalía ha estado preocupada de este escenario. No puedo desmerecer la actitud de la Fiscalía en este tema porque también está preocupada por su acuerdo de cooperación. Pero Entonces, la Fiscalía, mire lo que dice. Señor Pareja tiene más información, establecimos una fórmula para que una manera en la que se entregue la información, porque decía tener información sobre más de una docena de hechos. No hemos recibido todavía información más allá de 1 o 2. La cooperación eficaz no es un cheque en blanco. No es que yo le digo, tengo 16, 17, 18 casos que conozco de corrupción. Me entregas información de 1 o 2 o de 3. No entregas más información que unos dichos respecto de alguna cuestión y después pretender que eso se pueda aplicar como beneficio de cooperación eficaz a todos los procesos, no. Ahora, quiero entender, doctor Stalin Raza, pero usted tiene derecho a un agregado, a una contrarréplica a lo que asevera el señor fiscal Vaca. solo quiero decir una cosa. Reinaldo. En ese punto, Gonzalo, es importantísimo el que nosotros veamos la declaración del fiscal en su contexto. Él dice que hemos dado 2 o 3 datos. Claro, 2 o 3 reuniones. ¿Cómo doy más información si no he podido hacer más reuniones de cooperación, Gonzalo? Y naturalmente, ya el tema de la corroboración de la información, el tema de la verificación de esa información, depende del aparataje estatal llamado Fiscalía General del Estado. Ahora, naturalmente en ese contexto, si bien es cierto, nosotros no hemos dicho nos vamos a beneficiar en todos los casos, porque en el único que hemos pedido el beneficio de la cooperación es en este. ¿En qué otro proceso he pedido yo beneficio de la cooperación? Yo les he dicho, en cohecho, bien difícil porque ya estaba sentenciado. En este supuesto delito en el que también pasaron circunstancias sui generis hasta la máxima expresión, el fiscal no es que no pidió la cooperación. El fiscal en forma expresa en la audiencia dijo que se tome en cuenta la cooperación eficaz de Carlos Pareja Yancelli. Así dijo el señor fiscal en la audiencia. Claro, el error está en que no pidió de conformidad con el artículo 491, 492 y 493 del Código Orgánico Integral Penal, sino que el señor fiscal se confundió y puso según el 45 numeral 6 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Eso qué establece? Y para concluir, Gonzalo, porque no se corte la idea y que el público pueda entender, ¿esto qué establece? Si el tribunal dice que por principio de favorabilidad aplica un tipo distinto del que nos acusaron, porque se acusó por el 369, delincuencia organizada del Código Orgánico Integral Penal, y se condenó por el 369 y 370 del Código Penal anterior, no tendría que hacer lo mismo si el fiscal se equivocó en pedir la aplicación de la cooperación eficaz. No tenía que haber dicho la cooperación eficaz no es un atenuante, sino la cooperación eficaz es una institución distinta del atenuante y hay que aplicar la cooperación eficaz por principio de favorabilidad establecido en el artículo 76, número 5 de la Constitución y dar a Carlos Pareja lo que
está en el artículo 493, que es una rebaja de la pena. Eso debió haber hecho el tribunal, pero resulta que aquí el tribunal supuestamente aplicó la favorabilidad, ¿no es cierto? Solo para buscar un tipo con el que podía condenar, porque en la audiencia quedó demostrado hasta la saciedad que delincuencia organizada no existía. Y al quedarse sin piso sobre delincuencia organizada, tuvieron que buscar otro delito para poder condenar. Esto sería conveniente, señor doctor, como académico y con la responsabilidad que a usted siempre le ha caracterizado, decirle honorablemente la verdad a la colectividad en cualquier requerimiento periodístico que le hemos formulado. Vea, doctor Raza, si le juzgan con un 379 del nuevo Código Integral, estudiantes de jurisprudencia que me escuchan, penalistas, maestros, juristas que me escuchan, abogados de la República, le juzgan con el 369. El 369 de este código, de este grandote. El otro también es gigante. Y le aplican para efectos de los intereses, no sé de quién, no me atrevo a pensar, le aplican el otro código, más o menos con el mismo número, no sé por qué coincidencia. ¿No les parece a ustedes que al periodista le corresponde preguntar al analista invitado por qué ocurrió esta circunstancia y en dónde hay una especie de mala fe, de práctica indecente, no formal, no justa, no equitativa, no obligatoria? Entonces, ya los especialistas ya tienen su respuesta individual y colectiva. Ahora nos interesa la gente que entienda, señor doctor Raza, ¿estoy preguntando mal o interesadamente en búsqueda de la verdad y estoy cometiendo errores de crasos, digamos? Tenga la bondad. No, Gonzalo, las preguntas nunca son mal hechas, las respuestas son las que deben acomodarse. Mire, los ha dicho el abogado de la defensa, el doctor Zambrano, han aplicado el principio de favorabilidad. Eso quiere decir que seguramente el tribunal, yo no he estado siguiendo la sentencia del caso en su detalle, pero seguramente el tribunal lo que estimó es que los hechos por los que se está juzgando ocurrieron antes de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal. Pero me llama la atención poderosamente esto, porque normalmente cuando se presentan estos casos por la Fiscalía, lo que la Fiscalía dice es, se ha venido cometiendo el delito durante cierto tiempo, y la delincuencia organizada resulta que sí es un delito de los que se pueden cometer de manera continuada. Es decir, los hechos iniciaron a cometerse desde que estuvo vigente el anterior código, pero han continuado cometiéndose aún después de la vigencia del COIP, y por tanto tenemos que juzgar con el COIP. Supongo yo que el tribunal lo que habrá dicho es, como tenemos una ley más favorable antes del COIP, porque en el Código Penal no había el delito de delincuencia organizada, pero sí había el delito de asociación ilícita, entonces no vamos a aplicar el delito de delincuencia organizada, vamos a aplicar el delito de asociación ilícita, aunque haya sido continuado, aunque los actos ya se hayan producido después de la vigencia del COIP, porque cuando iniciaron a cometerse no estaba vigente el COIP, no había el delito de delincuencia organizada. Supongo yo, y si no que el doctor Zambrano me corrija, que este habrá sido el razonamiento que hizo el tribunal, ¿ya? En ese sentido me parece que está haciendo bien el tribunal. Ya. Porque debe aplicarse esto del principio de favorabilidad. Nunca las leyes más menos favorables, las más gravosas, se aplican con anterioridad, de manera retroactiva, nunca. Es un principio universal. Sí, exactamente. Que usted trae colación. Exactamente. Es un principio además que está recogido en la Constitución, en el Código, en los instrumentos internacionales. Lo que sí me llama la atención es que la Fiscalía haya presentado la cooperación eficaz como un atenuante general, y no la haya presentado como la institución jurídica independiente, en eso coincido plenamente con el doctor Zambrano, que es. Porque además la Fiscalía tenía, si que quería efectivamente aplicar la cooperación eficaz, tenía que decirle al tribunal, señores, yo he verificado que los datos que me han proporcionado, en este caso, donde el señor Pareja se ha atribuido la participación en los hechos de este caso, han sido datos objetivos, reales, comprobables, y entonces necesito que ustedes, señores, apliquen la reducción del 80% o del 90%, dependiendo de los casos que establece el código, en relación a la condena que ustedes vayan a establecer. Si no ha pasado eso,
Claramente lo que se ha hecho por parte de la Fiscalía es no aplicar la cooperación eficaz. Y si no han aplicado la cooperación eficaz, lo que está pasando es que le están incumpliendo al señor Carlos Pareja el acuerdo de cooperación que él ha suscrito. Y en eso, vuelvo a mencionar, se está dando un pésimo mensaje para los futuros cooperadores eficaces. No les van a cumplir las cooperaciones eficaces, tengan mucha atención con eso. Y eso no puede reclamar el mismísimo fiscal al resto de la institucionalidad jurisdiccional para que permitan uno, por lo menos un acceso a la persona que tiene que decir, no elementos precarios, sin profundidad. Eso es lo que es precarios, simples. Lo que pasa es que la Fiscalía tiene que hacer las cosas llamándolas por su nombre. O sea, si voy a aplicar cooperación eficaz, no puedo ir a mencionar nomás al tribunal. Pero esta parte de la investigación, ¿quién la dirige? ¿Quién pone las condiciones? Siempre la Fiscalía. Lógico. Pero por eso es que es obligación de la Fiscalía, si va a aplicar la cooperación eficaz, ir a las audiencias y en las audiencias decir, señores, rebajen la pena en función de lo que dice el artículo 471, 492 siguientes, rebajen la pena en un 80% o en un 90%, porque la cooperación ha sido buena, no ha sido buena, o si no, si cree la Fiscalía que la cooperación es precaria, entonces no vaya pues a invocar en la audiencia que apliquen la cooperación eficaz solamente como un enunciado genérico. Ahí le mataron al fiscal. Bueno, pero el señor fiscal dijo, entre otras cosas, doctor Reinaldo, esto que le vamos a hacer escuchar a usted y a la población. Al señor fiscal le vamos a oír. Claro. Señor Pareja, tiene más información, establecimos una fórmula para que una manera en la que se entregue la información, porque decía tener información sobre más de una docena de hechos. No hemos recibido todavía información más allá de 1 o 2. La cooperación eficaz no es un cheque en blanco. No es que yo le digo, tengo 16, 17, 18 casos que conozco de corrupción. Entregas información de 1 o 2 o de 3. No entregas más información que unos dichos respecto de alguna cuestión y después pretender que eso se pueda aplicar como beneficio de cooperación eficaz a todos los procesos, no. Ahora, tal vez digo yo, se le generaron, como a todos nosotros, nos generó la declaración de Carlos Pareja Yanuseli Capaya, así le conoce la ciudadanía en este episodio de su vida, muy lamentable desde luego, porque hay que tener consideraciones humanas también y ahí tiene que brillar la situación, la parte humana. Él comprometió en exceso, digamos, el conocimiento de estos hechos que nosotros rescatamos, señoras y señores, de nuestro archivo. Así como yo me sometí a la prueba de un polígrafo con uno de los poligrafistas más famosos de los Estados Unidos, quiero pedirle, por intermedio de ustedes, de la exigencia de ustedes, al señor Contralor de la República, Carlos Polit Fayoni, que se someta a la prueba de un polígrafo para una sola pregunta. ¿Le daban a usted maletines con dinero en su departamento ubicado en la Torre A del Swiss Hotel? ¿Sí o no? Y quiero, a través de ustedes, exigirle al señor Fiscal General de la Nación, doctor Galo Chiriboga Zambrano, se someta al polígrafo para una sola pregunta, que es la siguiente. ¿Cogió usted un maletín con billetes en el Swiss Hotel de la ciudad de Quito? ¿Sí o no? Nada más. La coincidencia en los directorios desde el 2010, pues todos están en lo mismo. O sea, Pedro Merizalde fue gerente de la refinería del Pacífico, ahí está Odebrecht. Fue después presidente del directorio de Petroecuador, ahí está Odebrecht. Ahora es gerente general de Petroecuador, ahí está Comercio Internacional. ¿Dónde estaba Rafael Poveda? Ministro coordinador, miembro del directorio de Petroecuador y miembro del directorio de Refinería del Pacífico. Jorge Glass fue cuando era ministro, miembro del directorio de Refinería del Pacífico, miembro del directorio de Petroecuador. Fausto Herrera, bueno, ministro de Finanzas, que es es parte de la comisión que maneja los créditos del Ecuador. Mauricio Jaramillo es 5 años procurador de Petroecuador, es el que hace los contratos para Petrochina. Maru Galo Piña es un grupito de 7 personas. ¿Es bajo la órbita de Merizalde o no? Del Glass. De Glass. Claro. En Petroecuador no se hacía nada que no tenga el visto bueno de Jorge Glass y que no sea de su conocimiento. Es que la Fiscalía solicite asistencia penal que determine todas las transferencias hechas por esa cuenta desde su apertura y, por supuesto, determinar quién es esa empresa con la que hay un contrato firmado que le puede justificar esas transferencias de montos tan elevados.
La Fiscalía debió solicitar una asistencia penal y pedirle al banco Northern Trust International Banking Corp una lista de nombres, entre ellos Jorge Glass, Nilsen Arias, Pedro Merizalde, Rafael Poveda, Bayardo Poveda, Mauricio Jaramillo, Fausto Herrera, William Vázquez, José Casa, Bismarck Andrade, Carlos Chiriboga, Carlos Polis, etc. No si tienen cuenta en el banco, esa es la trampa ecuatoriana, sino si son beneficiarios de la cuenta de una empresa, que es otra cosa. A la compañía panameña operadora BLC se le pida todas las transferencias desde su apertura también, es decir, todo su movimiento. ¿Por qué solo seleccionan una transferencia? ¿Es que acaso solo les conviene que se sepa de esa transferencia? Siempre les dije que llegar al final de esto era más fácil que la tabla del 1. Ustedes pedían nombres, los he dado. Pedían cuentas, las he dado. Pedían transferencias, las he dado. Me acaba de contactar un amigo común con Jorge Glass a decirme que si me quedo callado, él me va a ayudar. Qué tierno, Jorge Glass, qué dulces las palabras. Jorge Glass, ayúdate a ti mismo, porque de la cárcel no te salva nadie. Para cuando ustedes vean y escuchen este video, ya me habré entregado a la justicia ecuatoriana. Y lo hago convencido de que el señor presidente Lenín Moreno, con quien no he conversado, está cambiando las cosas, está dejando actuar a la justicia y a los organismos de control de manera independiente, que es lo principal para iniciar cualquier cambio en un país. De manera que esas señales me obligan a mí a ir al país y enfrentar a la justicia y decir mi verdad. Como siempre les dije, ecuatorianos, y bajo polígrafo, yo no estaba ni estoy, obviamente, en la lista de Odebrecht, no estoy en la lista de Refinería del Pacífico, no estoy en la lista de las hidroeléctricas, no estoy en la lista del mayor atraco en la historia republicana del Ecuador, junta, que es comercio internacional, y no estoy tampoco en las mafias de la refinería de Esmeraldas. Ecuatorianos, ha llegado el momento de ponerle el cascabel al gato. Lástima para mí que me tocó hacerlo a mí, pero dadas las condiciones, no hacerlo sería una traición a la patria. Este compilado denominado Capaya Leaks por la prensa ecuatoriana lo hemos traído a colación, y precisamente yo me estaba preguntando en buena línea, con el mayor respeto al fiscal general de la República, tal vez las preguntas sobre tantos temas no fueron también lo que él llama interrogantes o respuestas precarias, o ampliaciones de la declaración o partes de la declaración en detalle bastante precarias, exiguas, simplonas, superficiales. Las preguntas fueron o tuvieron la connotación. ¿Qué nos podría informar, doctor Zambrano? ¿Cómo estuvo el cuestionario del señor fiscal también, pues? Gonzalo, no podemos referirnos a eso porque es un tema eminentemente reservado, pero sí podemos darnos cuenta que en base al compilado de los Capaya Leaks, vamos analizando los hechos que se han estado procesando por la Fiscalía. Y ustedes van a poder darse cuenta. El primero se dijo que el ingeniero Carlos Pareja pedía al señor Contralor del Estado de esa época, el señor Carlos Polit, que determine o no si recibía dinero en maletas. ¿Está o no procesado el doctor Carlos Polit por un delito de concusión? Entonces parece que lo que dice Capaya sí tiene relación con los hechos, ¿no? Y es importante el que vayamos viendo esos escenarios. Entonces, toda esta información... No ha investigado los colaterales. Nosotros no podemos dar esa información, fiscal. Gonzalo, pero ustedes se dan cuenta que nunca... aquí hay algo sustancial. La información nunca es precaria. ¿Por qué? Porque la información le da principio. La información a usted le da el principio para poder investigar. Eso significa que cuando yo entrego una información, y esa información tiene varias aristas, yo tengo que hacer pues el proceso investigativo para poder establecer hacia dónde llegar. Porque ya nos han dicho, pues, la corrupción no es con escritura pública, la corrupción no es pues con filmación de entregando el maletín de dinero. Las cosas no son así. Es una circunstancia mucho más compleja. La investigación también fue precaria entonces.
No, es que nosotros no nos vamos a eso, nos vamos al escenario en que es apresurado el decir información Pero precaria si cuando yo no he hecho la investigación. Preguntas profundas. Cuando yo no he hecho la investigación para poder corroborar los hechos, yo no puedo decir que una información Si fueron es las precaria, preguntas no. superficiales o no existieron las preguntas del investigador, ¿de qué estamos hablando? Obviamente. Yo tengo que reaccionar como ciudadanía, ¿no es cierto? Obviamente, Gonzalo, nosotros lo que hacemos y siempre hemos respetado es el hecho de que Carlos Pareja va a seguir cumpliendo con la colaboración, él va a seguir brindando la información. Como digo, ha sido un tema en el que hemos podido hacer 3 reuniones de cooperación, se han dado 3 informaciones. Se va a seguir realizando la cooperación. Ahora ayer tuve yo una reunión para poder viabilizar este tema y lo vamos a viabilizar. Obviamente, como usted me preguntaba, ¿usted tiene un escenario en el cual usted entrega información? Claro que tenemos, pues, obviamente que tenemos. Y es lógico que cualquier abogado defensor con su cliente en un tema de cooperación va a entregar la primera información para pedir que se corrobore y ver si se cumple, pues. Resulta que si no, si yo traigo toda la información y después me van a decir, no sabe que su información no vale, gracias. Y le impongo el máximo de las penas en todo. Entonces también tenemos que entender pues el otro principio. Y el otro principio también es el de la confianza mutua. Y el hecho de que se confíe en que cuando se firma un acuerdo, este acuerdo se va a cumplir. Y que existen obligaciones de parte y parte. Si la obligación de una parte es proporcionar la información, la obligación de la otra, ¿qué va a hacer? Pues corroborar esa información. Pues si no he hecho la corroboración, yo no puedo decir que el acuerdo de cooperación no se ha cumplido. Entonces, desde ese punto de vista, todo esto, vuelvo y repito, ha pasado en 2 meses en el cual esta defensa con el ingeniero Pareja hemos estado casi 1 mes en audiencias. Primero en el de cohecho, luego en el de delincuencia organizada. Tenemos otra audiencia el día lunes, entonces tenemos todos los días audiencias. Y obviamente eso complica el escenario de la cooperación. Más aún cuando el ingeniero Pareja ahora está en la Tacunga, con todas estas restricciones que nos impiden realizar la cooperación como se debe. Yo en ese punto estoy sumamente claro y yo confío en que la Fiscalía va a cumplir el acuerdo de cooperación. Yo entiendo que también por ser ¿No ha estado cumpliendo? Va a cumplir porque en el escenario es que, bien dice el doctor Vaca, este es un proceso que se va dando en el tiempo y obviamente en el tiempo tenemos que ir cumpliendo de parte y parte el acuerdo de cooperación. Lo que es importante, Gonzalo, es que nosotros nos demos cuenta que esta es una institución nueva. Esta es una institución que se está aplicando en el camino. No se ha hecho antes. Esta contribución eficaz. Exacto, sería muy injusto el decir, no, es que se incumple, la información es precaria, no se ha verificado, no es un cheque en blanco. Nosotros nunca hemos dicho que es un cheque en blanco. Pero siempre han habido premios a los que ayudaban a complementar la investigación. No, pero no en el escenario de la cooperación eficaz. La cooperación eficaz es una institución nueva en nuestro sistema penal y obviamente... No le han madurado, no le han organizado. Y obviamente recién estamos nosotros buscándole la forma de instrumentación, de cómo realizar las cooperaciones, y en eso obviamente nosotros estamos trabajando. Esa es la tarea de los defensores y no del fiscal. Pues. Exacto, y en esto estamos trabajando de la mano con la Fiscalía. Nosotros no decimos que el escenario es de incumplimiento total, sino que sí nos sorprende que cuando se pide, no se pide como se debió haber pedido. Y el escenario también es que si nosotros entregamos una información, díganos, pues, esta información no fue corroborada, o sabe que, ingeniero Pareja, lo que usted me dijo, hicimos las técnicas de investigación y no pudimos lograr para que nosotros podamos complementar esa información. Pero eso no ha sucedido. Pero vuelvo y repito, no porque la Fiscalía no haya querido, sino porque nosotros hemos tenido audiencias todos los días y también la Fiscalía. ¿Por qué? Porque el señor fiscal general del Estado, con el tema del vicepresidente de la República, los temas de concusión del Contralor General del Estado, también ha estado... Perdón la expresión, con una expresión, con una agenda popular, intensa. a full. Es decir, tampoco se ha podido realizar como se tenía planificado ese escenario. Entonces, es entendible que las partes pero por no su quiere tiempo, decir que el fiscal ha descuidado este otro proceso. No. Yo lo que creo es que obviamente se han aplazado los temas, se han establecido nuevas agendas para poder dar cumplimiento a la cooperación, pero lo que nosotros sí decimos es: estamos extrañando la justicia independiente. Si bien es cierto, nos dice el doctor Raza, hizo bien el tribunal al cambiar por principio de por favorabilidad del tipo. En lo que yo no comparto es que deben tener los mismos elementos objetivos si en ese momento
yo ejercí el derecho de defensa. Y ahí es cuando decimos no existen los mismos elementos objetivos. ¿Por qué? Porque como nos dijo el doctor Stalin Raza, la delincuencia organizada no existía en el Código Penal anterior. Y si a mí me juzgan por un delito que no tiene los mismos elementos objetivos, yo no pude ejercer mi derecho constitucional de defensa. ¿Por qué digo esto, Gonzalo? Porque a nosotros, al ingeniero Pareja se le condenó según el artículo 369 y 370 del Código Penal anterior. Y este dice: toda asociación formada con el fin de atentar contra las personas o las propiedades es un delito que existe por el solo hecho de la organización de la partida. Esto significa que este delito de asociación ilícita está limitado a dos bienes jurídicos protegidos: las personas y la propiedad. ¿En dónde dice la administración pública, por Dios? Y eso es un elemento objetivo del tipo. Y si nosotros no pudimos defendernos de ese elemento objetivo del tipo, ¿cómo puedo decir que son los mismos hechos y que el juez conoce el derecho con el famoso principio de iuris nobis curia? Por favor. Entonces, a nuestro criterio sí existe una violación del principio de congruencia y existe una violación del derecho de defensa. Porque si a mí me decían, te vamos a acusar de asociación ilícita del Código Penal 369, yo hubiera dicho, yo hubiera llevado testigos, hubiera presentado documentos acerca de que el elemento objetivo es acerca de delitos contra las personas. ¿Cuáles son los delitos contra las personas? Pues, Gonzalo, los delitos contra la vida, contra la integridad física y seguridad personal. ¿Contra el honor también? No. No. Y tenemos nosotros en contra de la propiedad. ¿Cuáles son los delitos contra la propiedad, doctor Raza? Robo, hurto, abigeato, estafa, extorsión. Entonces, pues, estamos viendo que han condenado sin que exista uno de los elementos objetivos del tipo. Eso, no violación del principio de congruencia. Pero el peso que le dé el fiscal es a la asociación ilícita. Es que ese es el escenario. Nosotros tenemos que darnos en cuenta que el artículo 370... Se reúnen entre todos, se ponen de acuerdo, sí, pero para perjudicar a un tercero. Nosotros no tenemos la culpa de que el legislador haya puesto esos elementos objetivos del tipo. Nosotros no tenemos la culpa. Y el artículo 370 no es que hace otro tipo, sino que establece la punibilidad de conformidad con el delito que se haya cometido. Entonces, esto quiere decir que no existe por sí solo el 370 del Código Penal anterior, ni por sí solo el 369, sino que son tipos complementarios. El uno describe la conducta y el otro la sanción con elementos normativos. Entonces, si nosotros establecemos eso, ¿qué decimos? Violación del principio de congruencia y violación del derecho de defensa. Yo no pude defenderme de esos elementos. Y no es como se dice, es que los hechos son los que pone a consideración del tribunal y el tribunal es el que pone el derecho. Entonces acúsenme de cualquier cosa y el tribunal que coge me condena de cualquier cosa. Pues. ¿Y dónde está el derecho de defensa? ¿En dónde pude yo rebatir eso? ¿En dónde está la contradicción? Es imposible poder hacer eso. Entonces, nosotros no decimos, y porque yo debería, me van a decir algunos colegas, pero mejor quédate callado, Reinaldo, si te dieron la mitad de la pena. Pero no es eso, pues. El escenario es que hay que cumplir con el ordenamiento jurídico, porque si no estamos violando inclusive el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, principio de seguridad jurídica. Y el principio de seguridad jurídica establece que yo tengo que ser juzgado conforme a normas claras, anteriores y precisas. Además de violar el artículo 75 de los principios del debido proceso. Entonces, yo no digo, bajo ningún punto de vista, ¿cierto?, que nosotros, o que el ingeniero Pareja no haya cometido infracciones. Él ha dicho, las infracciones que yo hubiera cometido, las voy a aceptar. Y eso es lo lógico y elemental. Claro. Pero no podemos nosotros, a pesar de que dicen que aplican el principio de favorabilidad, aplicar un agravante. A ver, vamos en orden. Si yo aplico el principio de favorabilidad y en el nuevo Código Integral Penal la famosa agravante de la conmoción social ya no existe, ¿tengo que aplicarla, doctor Raza? No tengo que aplicarla, por favor. Eso es principio de favorabilidad. Y así se ha pronunciado la Corte Nacional de Justicia, y así se ha pronunciado la Corte Constitucional. Cuando es favorabilidad, no en lo que me conviene y no en lo que no me conviene. Ahora, doctor Raza, y esta es la contribución capital que usted nos va a dignar formular a nombre de sus colegas y de la inquietud social que persevera sobre este tema. Si este es el compilado que vamos a reproducir,
Anote usted cuáles son las preguntas que debían haber brillado o eran exigibles de parte del fiscal que el señor Carlos Pareja Yanuseli esclarezca en qué condiciones debía esclarecer sobre estos temas. Así como yo me sometí a la prueba de un polígrafo con uno de los poligrafistas más famosos de los Estados Unidos, quiero pedirle, por intermedio de ustedes, de la exigencia de ustedes, al señor Contralor de la República, Carlos Polit Fayoni, que se someta a la prueba de un polígrafo para una sola pregunta. ¿Le daban a usted maletines con dinero en su departamento ubicado en la Torre A del Swiss Hotel? ¿Sí o no? Y quiero, a través de ustedes, exigirle al señor Fiscal General de la Nación, doctor Galo Chiriboga Zambrano, se someta al polígrafo para una sola pregunta, que es la siguiente. ¿Cogió usted un maletín con billetes en el Swiss Hotel de la ciudad de Quito? ¿Sí o no? Nada más. La coincidencia en los directorios desde el 2010, pues todos están en lo mismo. O sea, Pedro Merizalde fue gerente de la refinería del Pacífico, ahí está Odebrecht. Fue después presidente del directorio de Petroecuador, ahí está Odebrecht. Ahora es gerente general de Petroecuador, ahí está Comercio Internacional. ¿Dónde estaba Rafael Poveda? Ministro coordinador, miembro del directorio de Petroecuador y miembro del directorio de Refinería del Pacífico. Jorge Glass fue cuando era ministro, miembro del directorio de Refinería del Pacífico, miembro del directorio de Petroecuador. Fausto Herrera, bueno, ministro de Finanzas, que es el que es parte de la comisión que maneja los créditos del Ecuador. Mauricio Jaramillo es 5 años procurador de Petroecuador, es el que hace los contratos para Petrochina. Maru Galo Piña es un grupito de 7 personas. ¿Es bajo la órbita de Merizalde o...? De Glass. De Glass. Claro. En Petroecuador no se hacía nada que no tenga el visto bueno de Jorge Glass y que no sea de su conocimiento. Es que la Fiscalía solicite asistencia penal que determine todas las transferencias hechas por esa cuenta desde su apertura y, por supuesto, determinar quién es esa empresa con la que hay un contrato firmado que le puede justificar esas transferencias de montos tan elevados. La Fiscalía debió solicitar una asistencia penal y pedirle al banco Northern Trust International Banking Corp una lista de nombres, entre ellos Jorge Glass, Nilsen Arias, Pedro Merizalde, Rafael Poveda, Bayardo Poveda, Mauricio Jaramillo, Fausto Herrera, William Vázquez, José Casa, Bismarck Andrade, Carlos Chiriboga, Carlos Polis, etc. No si tienen cuenta en el banco, esa es la trampa ecuatoriana, sino si son beneficiarios de la cuenta de una empresa, que es otra cosa. A la compañía panameña Operadora PLC se le pida todas las transferencias desde su apertura también, es decir, todo su movimiento. ¿Por qué solo seleccionan una transferencia? ¿Es que acaso solo les conviene que se sepa de esa transferencia? Siempre les dije que llegar al final de esto era más fácil que la tabla del 1. Ustedes pedían nombres, los he dado. Pedían cuentas, las he dado. Pedían transferencias, las he dado. Me acaba de contactar un amigo común con Jorge Glass a decirme que si me quedo callado, él me va a ayudar. Qué tierno, Jorge Glass, qué dulces las palabras. Jorge Glass, ayúdate a ti mismo, porque de la cárcel no te salva nadie. Para cuando ustedes vean y escuchen este video, ya me habré entregado a la justicia ecuatoriana. Y lo hago convencido de que el señor presidente Lenín Moreno, con quien no he conversado, está cambiando las cosas, está dejando actuar a la justicia y a los organismos de control de manera independiente, que es lo principal para iniciar cualquier cambio en un país. De manera que esas señales me obligan a mí a ir al país, a enfrentar a la justicia y decir mi verdad. Como siempre les dije, ecuatorianos, y bajo polígrafo, yo no estaba ni estoy, obviamente, en la lista de Odebrecht, no estoy en la lista de Refinería del Pacífico, no estoy en la lista de las hidroeléctricas, no estoy en la lista del mayor atraco en la historia republicana del Ecuador, junta, que es Comercio Internacional, y no estoy tampoco en las mafias de la refinería Esmeraldas. Ecuatorianos, ha llegado el momento de ponerle el cascabel al gato. Lástima para mí que me tocó hacerlo a mí, pero dadas las condiciones, no hacerlo sería una traición a la patria. ¿Quién impidió que se le ponga el cascabel al gato? Mira, Gonzalo, yo lo dije aquí hace algún tiempo cuando el señor Carlos Pareja regresó al país y usted tuvo la gentileza de invitarme y yo había dicho ya. Cooperación eficaz solamente en aquellos delitos donde el cooperador tiene participación, tiene intervención. Y ese creo que es uno de los problemas que está ocurriendo ahora con el contexto de la cooperación eficaz. Porque claro, el fiscal está esperando que le digan 16 casos de corrupción, en muchos de los cuales seguramente el señor Pareja no habrá participado.
sino que él tiene Claro, información. claro. Pero ese no es pues el cooperador eficaz. Será el testigo protegido, será cualquier otro tipo de figura. Y claro, ¿cómo puede ir el señor fiscal a pedir en un proceso donde tratamos de la responsabilidad individualizada del señor Pareja Yannuzeli cooperación eficaz por actos donde él no participó? O sea, hay un problema de percepción del momento en el que se hizo el tema del acuerdo de la cooperación eficaz. Y creo que eso es justamente una de las cosas que está conspirando. Yo entiendo que Reinaldo sea concesivo todavía en estos momentos con la Fiscalía, dando tiempo y esperando a que le cumplan. Lamento yo tener que ser pesimista en este momento y decirle a Reinaldo, no le van a cumplir. ¿Por qué, doctor? Porque está claro, pues si quisieran cumplirle, ya habrían ido en uno de los procesos principales. Pero allí usted de deja cooperación entrever eficaz. que el señor fiscal está de parte de alguien. No, lo que estoy diciendo es que no han hecho lo que tenían que hacer. O sea, lo que tenían que hacer, si querían cumplir con el convenio de cooperación eficaz que le habrán ofrecido al señor Pareja Yannuzeli, es ir a la audiencia esta de delincuencia organizada y decir, apliquen en tal sentido. Le propongo que le reduzcan el 80% o el 90%. Pero hay algo más, que es cosa que debe analizarse con detenimiento y que supongo que la defensa del señor Bravo estará bien preocupada en este momento. Porque al señor Alex Bravo, en este proceso, lo condenaron en un procedimiento abreviado por delincuencia organizada. Y ahora nos viene a contar el señor doctor Zambrano que han cambiado en el caso del señor Carlos Pareja Yannuzeli por asociación ilícita. Entonces, ¿cuál de las dos sentencias vale? ¿Donde le condenaron en el procedimiento abreviado por delincuencia organizada al señor Alex Bravo? ¿O ahora la sentencia donde le están condenando al señor Pareja Yannuzeli por asociación ilícita? En el mismo caso, en el mismo proceso. ¿Y qué nos dice, doctor Carlitos? Entonces, bueno, ¿qué nos van a decir los jueces? Porque yo Los supongo jueces, que claro. esto va a subir Pero la en apelaciones y a otras la Fiscalía instancias. debía haberse hecho presente o no. Supongo que la Fiscalía algo habrá tenido que decir en esta audiencia sobre ese tema. Algo tendrá que decir en futuras instancias sobre la incompatibilidad de estas dos sentencias. Al uno con un instrumento y al otro con distinto. O sea, ¿aplica la favorabilidad solo para el señor Pareja Yannuzeli o también aplica para el señor Bravo? ¿O no aplica para ninguno de los dos? Los jueces ¿Cuál de es la otros diferencia, momentos, señor fiscal, entre Bravo y Pareja Yannuzeli? También puede ser otra pregunta desde el lado de la ciudadanía. y esas serán las preguntas que deberán responder los jueces de otras instancias, porque supongo que esta sentencia va a tener que ser revisada, apelarán los procesados, supongo que apelará también la Fiscalía, no sé, pero va a tener que ser revisada. Entonces va un poco por ahí la cosa. Y lo otro es que si no le cumplen al señor Pareja Yannuzeli el acuerdo de cooperación eficaz, se está atentando en contra del principio de autoincriminación, porque claramente el cooperador eficaz se autoincrimina, reconoce haber participado en los hechos en los que se está investigando el delito, reconoce, eso es autoincriminarse, pura y llanamente. Y reconoce autoincriminarse a cambio de ¿qué? A cambio de unos beneficios. Si los beneficios no se cumplen y él se ha autoincriminado, obviamente se está atentando contra el principio fundamental del derecho penal, que es la prohibición de autoincriminación. Ayer una corte popular en la ciudad de Guayaquil simuló un juicio en contra del vicepresidente detenido, el vicepresidente Glass. Y todos sabemos las tomas de televisión en los noticieros nocturnos y en estos matinales de hoy han sido lo suficientemente claras. Yo lo que me pregunto es, ¿qué ocurriría si el pueblo va a enjuiciar a Jorge Glass con otro tipo de proceso popular, entre comillas, a las 4 de la tarde en la misma ciudad de Guayaquil, según anuncia Radio Morena del puerto principal? Y si hiciéramos lo mismo con su defendido, doctor, que le diga a la ciudadanía, a ver, ¿qué es lo que a usted le falta agregar? ¿O qué le preguntamos nosotros a nombre de la ciudadanía? Carlos Pareja Yannuzeli, le queremos preguntar los siguientes elementos, no solamente de colegios de profesionales de la jurisprudencia o del área penal de nuestro país, que hay brillantes, sino desde el lado de la ciudadanía, lo que quiere saber la ciudadanía. Allí
Pareja, ¿cómo respondería a esa iniciativa? Nosotros tenemos que darnos cuenta que desde el momento en el que el ingeniero Carlos Pareja Yannuzeli se presenta en el Ecuador, él está dando la cara al pueblo ecuatoriano. Hubiera sido mucho más fácil y mucho más cómodo. Gonzalo, ¿Qué seguir hubo con el señor presidente del Parlamento? Yo no conozco de ningún acuerdo del señor presidente del Parlamento. Gonzalo, tanto es así que si nosotros hubiéramos tenido un acuerdo político no estuviéramos pasando lo que estamos pasando. Es así de fácil. Entonces, obviamente ahí se cumple lo que el venir Serrano a poner lo trajo a la fuerza. No, el venir a ponerse bajo el manto de la justicia y el tratar de realizar un convenio de cooperación en el que yo no comparto con Stalin en el escenario de que tiene que ser responsable del delito en el que se coopera. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque el artículo 491 dice: se entenderá por cooperación eficaz el acuerdo de suministro de datos, instrumentos, efectos, bienes o informaciones precisas, verídicas y comprobables que contribuyan necesariamente al esclarecimiento de hechos investigados o permitan la identificación de sus responsables o sirvan para prevenir, neutralizar o impedir la perpetración o consumación de otros delitos de igual o mayor gravedad. Esto significa que la cooperación no solo se aplica a los casos en los que yo estoy siendo procesado, sino que este beneficio también puede establecerse para otorgar información, para evitar la consumación de otros delitos, para ayudar en la investigación de otros delitos ya consumados y de esa forma beneficiarse de los acuerdos en los procesos en los que se solicite la aplicación de la cooperación. Por eso es que nosotros siempre hemos dicho, nosotros solicitamos el beneficio de la cooperación cuando vemos que necesitamos esa cooperación. Pero si en otros procesos no existe la necesidad porque no existe infracción, o vemos que los elementos del tipo no están configurados, no se va a pedir pues el ejercicio de la cooperación. Ahora, en ese orden de ideas, naturalmente nosotros sí quisiéramos que nos juzgue el pueblo ecuatoriano. Y obviamente ponerse en la palestra pública y explicar cómo se dieron las cosas. Por eso es que nosotros como abogados defensores... ¿Usted ha consultado con su defendido esta posibilidad? Nosotros como abogados defensores siempre hemos dicho, yo sí quisiera tener como en los Estados Unidos un juicio por jurados. Sería mucho más fácil porque ahí no va a haber los principios del juris nobis curia, el que yo aplico como yo quiero el derecho y etcétera. ¿Por qué, Gonzalo? Porque aquí tenemos este problema, pues. Está atizada la cancha para el tribunal. Eso le ha dicho a usted, Carlos, dice, ¿no? Sí, está atizada para el tribunal. La cancha, por ejemplo, en este delito de delincuencia organizada, ¿desde cuándo? Desde cuando ya existió una sentencia en un procedimiento abreviado. Eso significa que si se sentenció en un abreviado por ese delito, el tribunal no me puede cambiar después del delito en la siguiente instancia, pues. Porque si no, como decía el doctor Raza, ¿en dónde está pues el principio de comunidad? ¿En dónde está pues el único juzgamiento? Y tenemos sentencias contradictorias por los mismos hechos. ¿O es que aquí estamos aplicando, como en la época del siglo XX, en los primeros, desde 1920 a 1950, el derecho penal de autor, con Ferri, Garófalo y Lombroso? Y estamos pensando que porque Carlos Pareja Yannuzeli está denunciada en un proceso, hay que condenar, no porque haya hecho algo, sino porque es Carlos Pareja Yannuzeli. Es decir, aquí ya nos olvidamos del derecho penal de acción, en el que a mí me tienen que juzgar por algo que hice o dejé de hacer, y me están juzgando solo por ser Carlos Pareja Yannuzeli. Eso es lo que sucedió la semana anterior, y eso es lo que sucedió este martes con esa sentencia. Ahora resulta que los jueces tienen miedo de fallar en derecho porque es Carlos Pareja Yannuzeli. Los fiscales tienen miedo de no acusar porque es Carlos Pareja Yannuzeli. ¡Por Dios! Hechos, no personas, hechos, acciones. Eso es lo que nosotros pedimos, imploramos, rogamos. Por favor, júzguenme por lo que hice, no por quien soy. ¿Te termina, señor doctor? Gracias, Gonzalo. ¿Configuraría usted un exhorto, aparte de emitir sus propias conclusiones de orden profesional? El exhorto suyo le ruego tomarlo en cuenta. Gracias, Gonzalo. Mire, a ver, yo pienso que en descargo mío con la discrepancia que ha tenido Reinaldo, una interpretación como la que está haciendo Reinaldo precisamente nos conduce a los defectos que se están produciendo ahora. Señor Carlos Pareja Yannuzeli brindando elementos de cooperación eficaz en delitos donde él no ha intervenido, pero siendo condenado con las máximas de las condenas en los delitos donde él sí está siendo procesado. Ese es el problema de una interpretación así.
Claro, está bien, Reinaldo lo decía y yo coincido con él en eso, es una institución nueva. Habrá que ir viendo en el camino cómo se van ajustando estas cosas, pero en el camino va quedando gente que va siendo condenada, claro, también. Pues. Los errores son de bulto, a punto que nadie va a colaborar después. Pero lógicamente, personas dando información de otros delitos, pero siendo condenadas con el máximo de las penas, sin recibir los beneficios de la cooperación eficaz, en aquellos donde sí son procesados. Ese es el problema de una interpretación así. Pero bueno, no importa aquello. Lo que también quiero decir es que me preocupan sobremanera a mí estos juzgamientos populares. Porque más allá de lo jocoso o de lo anecdótico o de lo simbólico que puede resultar... Es que no creemos en la justicia, dirá mucha gente. Pero claramente eso significa que hay un voto de desconfianza hacia la institucionalidad. Y eso es peligroso, porque en un país donde la gente empieza a hacer las cosas por su propia cuenta, empezamos con estas acciones jocosas de juzgamientos populares, donde ponemos la figurita y ponemos también a un defensor que le defienda la figurita, pero podemos terminar en aceptar después que porque no creemos en la justicia, aceptamos entonces la toma de la justicia por mano propia. Y eso sería muy peligroso. Para eso tenemos institucionalidad. Y luego, finalmente, Gonzalo, el exhorto para que esta última cosa sea revisada con mucha atención. Creo que estos juzgamientos populares, más allá de los jocosos, deben ser focos de alerta para la institucionalidad, para la fiscalía, para los juzgadores, para saber que tienen que darle una respuesta a la sociedad, porque el derecho penal también es eso, no es solamente juzgar a alguien por lo que hizo, es también dar un mensaje comunicativo a la sociedad de que se están procesando los casos y de que no hay impunidad y que se vela por su seguridad. Cuando no existe esto, empezamos con estos juzgamientos jocosos, pero podemos terminar en la toma de la justicia por mano propia y eso es sumamente peligroso. Y si por allí sale algún tipo de comentario de que estamos defendiendo a Capaya. No estamos defendiendo. Lo que estamos diciendo es, a ver, las cosas tienen que procesarse de manera adecuada. Se llama debido proceso. Y debido proceso tiene que aplicarse a cualquier persona que está siendo procesada. Porque cuando una persona entra a ser procesada por execrables que hayan sido sus actos, se convierte en una persona vulnerable. Así lo dice la Constitución. Es un vulnerable. Y a ese vulnerable hay que precautelarle sus derechos. Primero, a la integridad física. Es inaceptable lo que el doctor Zambrano está denunciando acá. Que le mantenga 23 horas restringido, que le den 1 hora de salida al sol, es obviamente atentar contra su integridad física. Por mucho que sean execrables los delitos que alguien haya cometido, nadie se merece ser tratado así. A usted le corresponde defender a su defendido, inclusive en estos por eso mismo, Gonzalo, escenarios. Por eso mismo, Gonzalo, nosotros estamos haciendo público esto, porque nos parece que es una violación flagrante de los derechos humanos. Aquí hay una violación al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aquí hay una violación a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, aquí hay una violación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al tenerle a una persona confinada 23 horas en una cárcel y sacándole a pasear como perrito 1 hora. Eso a nosotros nos parece una vulneración total de los derechos fundamentales. En ese orden de ideas, yo comparto mucho lo que dice Stalin en el escenario de los juicios populares. ¿Por qué? Porque los juicios populares en realidad no tienen todos los hechos fácticos. Y los juicios populares son una simulación jocosa, como bien dice Stalin, de algo que es muy serio. Y algo que es muy serio porque está en juego la libertad de cualquier persona. Y que no estoy hablando yo de Carlos Pareja, no estoy hablando de Jorge Glass, pero por favor, aquí la justicia no es un juego. Y aquí la justicia no se puede hacer con conjeturas. La justicia se tiene que demostrar con... la culpabilidad se tiene que demostrar con pruebas. Documento, pericia o testimonio. Y si nosotros no tenemos eso y ni siquiera conocemos cuáles son los elementos de convicción, ¿cómo podemos llevar a cabo un juicio popular en el que obviamente voy a tener un resultado que va a ser una implicación pública, jocosa y popular, burlándose de lo que es una administración de justicia? En ese punto y en ese orden de ideas, lo que nosotros decíamos es que preferiríamos tener un juicio por jurados que tener un juicio por jueces doctos en derecho, porque pasan estas incongruencias que violan la Constitución. Ahora, naturalmente, Gonzalo, este tema de la cooperación eficaz, nosotros
lo vamos a seguir defendiendo, vamos a seguir cumpliendo con nuestra parte de la cooperación. Yo espero que la Fiscalía, y considero que la Fiscalía va a seguir cumpliendo con el acuerdo de cooperación. Esperemos que los frutos de la cooperación se presenten. Estamos claros en que es una institución nueva, es una institución que tiene que irse dando forma con el tiempo, estableciendo cuáles van a ser los formalismos, cuáles son las estrategias, de qué forma se tiene que realizar la aplicación. Pero también es importantísimo el que nosotros entendamos la norma en su contexto. Y la norma conforme lo establece el artículo 13 del Código Orgánico Integral Penal en cuanto a su aplicación, a la letra de la ley. Si la letra de la ley dice que se puede aplicar a todos los procesos para evitar su consumación, para poder realizar su procesamiento, lo que necesitamos es tener reglas inferiores para que eso se produzca en forma eficaz. Naturalmente, en este escenario nosotros tenemos que darnos cuenta que la gente va a decir, no, pero es que están defendiendo a un delincuente. Y aquí el escenario es, ¿usted conoce cuando opina sobre lo que está hablando? Es muy fácil hacer un juzgamiento sin conocer los hechos. Es muy fácil realizar un juzgamiento o un juicio de valor sin tener, en realidad, los elementos de juicio. Pero entonces, no estamos refiriéndonos tampoco a un ángel, ¿no? No, nadie dice lo contrario. Existen, y nosotros hemos dicho en forma clara y precisa y tajante, Gonzalo, de lo que somos responsables y vamos a asumir la consecuencia. Y eso ha dicho Carlos Pareja, y lo ha dicho públicamente. Nosotros, por ejemplo, cuando comparecimos al juicio de cohecho, no es que dijimos que no somos responsables, dijimos que somos responsables, que lo que no estamos de acuerdo es que la aplicación del tipo por principio de favorabilidad también hacen un mix ahí, le meten en una batidora, confunden los elementos objetivos del tipo y sacan una sentencia. Entonces lo que nosotros decimos es, respeten por favor, señores jueces, del artículo 75 y 82 de la Constitución de la República, principios del debido proceso y principio de seguridad jurídica, respeten el principio de congruencia, respeten el derecho de defensa y en base a eso emitan sentencias, nada más. Aquí no hay que sentenciar por los nombres, aquí no hay que sentenciar por las caras, aquí no hay que sentenciar por las noticias, hay que sentenciar por las pruebas. Y aquí hay que aplicar las instituciones jurídicas sin miedo a quedarme sin cargo, porque para eso no soy juez, pues. Si yo voy a ajustar mis fallos, a quedarme en el cargo. Por favor, ¿en qué país estamos viviendo? Esto es democracia. Claro. No lo creemos, pues. Claro. Si es que me va a sonreír o se me va a poner trompudo el doctor Yal, yo más bien dejo de ser juez, pues si me voy a mi casa, no es cierto, pero me voy con dignidad, pues. Desde luego. Muchísimas gracias. Esta contribución, doctor, abogado defensor de Carlos Pareja Iannuzzelli, doctor Reinaldo Zambrano, y este otro gran penalista y maestro universitario, doctor Stalin Raza. Gracias por esta contribución ejemplar, yo diría ejemplar. Bueno, la cooperación eficaz, ahora le corresponde a usted, pues señor fiscal, informarnos a qué llama usted cooperación eficaz y por qué no ha dado los pasos indispensables para que ella se produzca, visto naturalmente las quejas que este rato queda enterado el pueblo ecuatoriano, formuladas por el abogado de la defensa. Muchísimas gracias. Y ahora viene Paul Granda, el ex alcalde de la ciudad de Cuenca, respetable figura intelectual de el austroecuatoriano que ahora mantiene las funciones de ministro de Transporte y Obras Públicas. El señor arquitecto estará con nosotros en breves instantes. El ministro Paul Granda, después de este corte. Mire este programa